Hola a todos y bienvenidos a Pensé que Sabía, el podcast que otra vez, perdón. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos al podcast Pensé que Sabía. Este es un podcast para hacer que las finanzas y las inversiones sean accesibles para todos, así como el emprendimiento. Y me acompaña mi querido amigo Harmut, que vamos a trabajar o vamos a hablar hoy día sobre el manejo del estrés y el espacio que tenemos como emprendedores o como inversores o como personas. Los adultos vivimos en estrés. ¿Qué te parece, Harmut, el tema de hoy y cómo tú manejas el estrés? Hola Ahmad, encantado de estar aquí como siempre. Para mí es una oportunidad de aprender muchísimo y de educar. Y cuando uno educa, termina aprendiendo más aún. Mira, lo primero es que yo te cuento, uno de los retos que tengo hoy en día principales en mi vida es construir o seguir construyendo compañías. Me apasiona construir compañías, pero no estoy dispuesto a pagar el costo que pagué antes. Que el costo que pagué antes era tener mucho estrés, sufrir de insomnio, tener relaciones con las personas que más aprecio conflictivas, simplemente por estar estresado todo el tiempo, de pasar con ansiedad, sufriendo por un futuro que nunca llega. Entonces, me parece que es un reto chéverísimo y incorporar algunas cosas que te puedo contar si quieres, Ahmad. Sí, por favor. Bueno, lo primero que hay que notar es que la salud mental, pues vamos a meternos en el ámbito de la salud mental porque el estrés y la ansiedad tiene que ver con ello. Es muy fácil de obtener. De hecho, si te pones a ver, ni siquiera necesitas tener dinero para tener salud mental. Básicamente lo que yo priorizo es el sueño, las bebidas que ingiero durante el día, me refiero principalmente al café y el alcohol. El alcohol ya no lo tomo en absoluto, pero digamos que cuando lo tomaba era muy consciente de la hora a lo que lo tomaba. En el caso del café igual. La práctica de la meditación es un no negociable, medito todos los días. Y finalmente, caminar en la naturaleza, que tengo la fortuna de haber creado el hábito de caminar todos los días con mi perrita por aquí en el parque o donde sea, pero ver verde todos los días, ¿no? Entonces, yo te diría que esas cuatro actividades, que finalmente si te pones a ver, son gratis, porque dormir bien no cuesta, meditar es respirar, que tampoco cuesta, caminar por la naturaleza tampoco tiene ningún costo, y finalmente el restringir ciertas bebidas durante el día, pues más bien nos ahorra dinero, ¿no? Le agregaría únicamente a este stack de actividades el deporte, que no lo practico todos los días, pero también lo practico y es súper importante para el manejo del estrés y obtener salud mental. Así que pues rápidamente mi rutina del sueño, yo siempre digo en broma, pero muy en serio, comienza a las 5 de la mañana, que es cuando me despierto, porque en ese momento pues trato de coger ya luz solar, que mis ojos sepan claramente que el día empezó, que no haya confusión en mi sistema circadiano acerca de que el día empezó. Y durante el día, pues voy haciendo las actividades conforme se acerca la noche cada vez más menos estresantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 6 de la tarde es la última vez que veo mails, a las 7 de la noche es la última vez que veo redes sociales o WhatsApp, y a partir de esa hora, pues ya comienzo una rutina ya de ir calmando al sistema nervioso para tener una buena noche de sueño. ¿Cómo es en tu caso, Ahmad? Cuéntanos. Me encantó decir, o sea, lo que dijiste ahora, que te levantas, que tu hábito de sueño empieza cuando te despiertas. Si tienes una buena mañana, buen ritmo y comienzas a aprovechar el día, como que la noche llega con más calma y tienes un mejor aterrizaje. Tengo una pregunta antes de entrar en lo mío, como yo veo. ¿Qué pasa cuando no has hecho esto? ¿Por qué ha tenido tanta importancia esto como en el éxito? ¿Cuándo encontraste esto parte del éxito? Cuéntanos un poco de eso. Me encanta la pregunta, muchísimas gracias, Ahmad. Digamos, el principal aprendizaje que yo llegué y que después lo validé estudiando un poquito acerca de cómo funciona el estrés y demás, es que finalmente tu capacidad de producir está atada a la calidad de tu sistema nervioso. Mientras mejor sistema nervioso tengas, mejor puedes producir.
somos trabajadores del conocimiento, ¿no es cierto? No somos trabajadores musculares y por lo tanto afecta muchísimo la calidad de nuestro sistema nervioso para poder desempeñarnos de manera adecuada. Lo aprendí, como te digo, luego de perder la salud mental, luego de tener mucho estrés, mucha ansiedad, vivir con insomnio, vivía mal genio todo el tiempo, era alguien muy difícil de tratar. Y así me di cuenta, pues, que había un problema, digamos, que había que corregir. Y lo que te diría yo, y por qué me preguntaste también, ¿qué pasa cuando no puedo tener esta rutina? Muchas gracias por la pregunta y fíjate que tengo un ejemplo buenísimo para esto. Estuve hace un par de semanas en un evento en Miami donde tuvimos el gusto de vernos y pasé 3 días en una feria hablando con posibles inversionistas, posibles clientes, abogados, presentando la empresa. Durísimo, desde 8 de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 de la tarde comenzaba una fiesta que terminaba casi siempre 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces, muchísimo estrés y definitivamente muy poca oportunidad para hacer toda la rutina que suelo hacer. Entonces, fíjate que lo que hice, primero eliminé el café completamente, no tomé café esos días. Segundo, nada de alcohol. Entonces, en las fiestas de estas, pues, eh, a veces si me tomaba algo, me tomaba una cerveza, pero lo más temprano posible para que yo el momento que esté listo para dormir ya no tenga alcohol en mi sistema o tenga la menor cantidad de alcohol en mi sistema. Pero bueno, digamos, principalmente eso, priorizando mucho la comida, pues, desayunaba muy bien y pues a media mañana trataba, perdón, al mediodía me comía nuts, nueces de Brasil, macadamias, no almorzaba porque además en estas ferias lo único que hay es hamburguesa o pizza, que es inflamante del sistema nervioso. Entonces, en resumen, básicamente, pues, si bien el día iba a estar lleno de actividades y lleno de trabajo mental, lo que sí me aseguré es de no darle a mi cuerpo sustancias, alimentos que lo inflamen más. Entonces, de esa manera, así es como suelo proceder. Y finalmente priorizo mucho el sueño. Entonces, trato de dormir muy bien. Llegué a un Airbnb en un lugar súper calmado. Hice la validación de que iba a estar como súper aislado del ruido. Bueno, todas las cosas para que pues pueda tener una noche de sueño lo mejor posible, ¿no? Me gusta este tema bastante porque creo que es uno de los que son menos hablados sobre emprendimiento. El emprendedor es como una máquina de alto rendimiento, es como un carro de Fórmula 1, es como o sea, en verdad, si no lo cuidas, el emprendedor comienza a tener fatiga, comienza a tener baja claridad y la toma de decisiones es menor, la productividad es menor. Entonces, todos estos actividades creo que son bastante importantes tenerlos en mente. Si van a emprender, si es que los que están escuchando son emprendedores, considérense autos de Fórmula 1. Piense que ustedes no pueden manejar por cualquier sitio, no pueden dormir donde sea, no pueden comer lo que sea. Estos son parte de los sacrificios que hay que hacer y no, o sea, la fiesta puede ser muy interesante, puede ser muy divertida, pero si no priorizan el siguiente día, no rinden. Y creo que es un tema bastante importante, así que aprecio muchísimo, Harmut, que nos cuentes tus actividades y lo que tú haces para mantener esa salud mental. Con mucho gusto, Ahmad. Y me encantaría saber también cómo lo haces tú. Eh, gracias. Yo tengo una filosofía que los problemas tenemos como sociedad una relación negativa con los problemas y el emprendedor debe tener una relación positiva con los problemas. ¿Por qué? Porque un emprendedor resuelve problemas y entre más grande el problema que resolvamos, más éxito tenemos. Entonces, cuando tenemos una relación negativa con los problemas y te dicen, no, no tengas problemas, no te hagas bolas la vida, no tengas más, como que simplifica tu vida, al emprendedor tal vez es un poco contraproducente. En la salud mental tiene que venir con, yo estoy preparado para absorber este problema. Yo estoy preparado para resolver este problema. Yo estoy preparado para atacar este problema. Y eso requiere enfoque total. Yo resuelvo mi estrés voy a utilizar lo que decía Kipchoge, la vitamina no. Decir no al 99% de las cosas para que el problema que yo estoy resolviendo yo lo puedo hacer.
Porque si yo tuviese que hacer malabarismo de 10.000 cosas, claro, mi estrés se desborda. Pero mis clientes y mi equipo depende de que yo resuelva un problema difícil. Yo soy el que tiene que tomar las conversaciones difíciles. Yo soy el que tiene que hablar contar malas noticias. Yo soy el que tiene que contratar y en la parte más difícil despedir a personas. Y eso requiere de mucho, esas son épocas de mucho estrés y mi equipo depende que yo lo haga. Entonces yo me ocupo de no sobrecargarme, de decir, voy a hacer eso y además voy a hacer 10 cosas más. Entonces yo creo que saco todo lo que no es esencial de mi mesa, o sea, de mis actividades, me ocupo en lo esencial y en lo que soy esencial lo hago lo mejor que puedo. Y después también le digo, cuando tengo un problema, yo siempre soy como que tráeme el problema, lo enfrento el problema, no le tengo miedo al problema, más bien le digo, gracias por traerme el problema. Tengo una filosofía positiva hacia el problema. Entonces, cuando yo duermo, estoy imaginándome no que el problema me aplasta, sino que más bien el problema me está ayudando. El problema llegó a mis manos porque yo lo puedo solucionar. Entonces, tener una relación más bien positiva hace que yo no sienta, yo no siento queja, yo no siento que me abruma o que me pesa, sino más bien digo, y 10 problemas más, tráiganmelos porque yo quiero absorberlos, yo quiero resolverlos, porque sé que cuando los resuelvo, soy más exitoso. Oye, me encantó esa filosofía. Una cosa que me gusta mucho a ti, igual creo que te he dicho antes, es que tienes paradigmas muy distintos a los que tiene la gente, porque en verdad que cuando uno habla de problema tiene una connotación negativa y básicamente lo que dices tú, oye, quitémosle esa connotación negativa y básicamente pues se elimina muchísimo el estrés y ansiedad que uno siente cuando escucha la palabra problema. Me pareció genial. Oye, antes de terminar, ¿cómo escoges qué actividades hacer? ¿Cuáles son las actividades importantes que caen dentro de ese 1% y cuáles caen en el 99% que no las haces nunca? Esa es la pregunta del millón y creo que es muy difícil de responder, pero tengo una manera de resolverla, que simplemente cae en, si es que es difícil hacerla, yo siempre soy como, dame el chance. Si es que es fácil hacerla, la delego, para mí. Porque no quiero hacer lo que es fácil para mí, sino que lo que es difícil para mí. Porque si es que es difícil para mí, será difícil para otros. Yo no delego el despido de alguien en un equipo. Yo tomo ese problema. Hablo cuando tengo un problema que tengo que comunicar un problema. Yo nunca delego eso, porque sé que entre más incómoda la conversación, entre más incómodo es, más yo quiero tener participación de eso. Esos son los momentos más críticos de la empresa. Yo no pienso en delegar eso. Siento que son muy críticos como para delegar. Entonces, el 99% que sí delego son cosas rutinarias, son cosas, digamos, la operación continua. Eso no requiere de mi asistencia, ni de mi sal, ni de mi dulce, ni que yo esté en la cocina, por así decirlo. De tu Requiere cine, de mí. bueno, Exacto, exacto. Y diría que lo último es lo que decía de Kipchoge y también de la vitamina No, es cuando alguien te dice, cuando emprendes, tienes como eh, quieres decir sí a todo. El cliente te puede decir, ¿puedes hacer esto por mí? Dices sí. Y sí, 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 porque estás como que concentrado en la facturación y dices, o sea, lo que yo le ofrezco no le sirve, entonces yo voy a cambiar lo que ofrezco para así ser. Entonces llegas a un punto donde tienes que aprender a decir que no. Y eso es lo que te reduce el estrés, porque dices, yo sé hacer X, si X no te sirve, no soy para ti. Porque si me pides hacer Y, me estás pidiendo que sea algo que no soy y que no puedo ofrecerte y que no soy el mejor y que no tengo conocimiento, que no tengo procedimiento, que no tengo la persona. Entonces me comienzo a abarcar de estrés y ahí sí los problemas son reales. Esa es como mi filosofía de decir no, me más que sí. encanta. ¿Qué te parece si el próximo capítulo lo hacemos precisamente orientado a ayudarles a los emprendedores, pues que tenemos el privilegio de que nos escuchen, a enseñarles cómo decir que no y a qué decir que sí? Me encanta. Entonces, por favor, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Harmut, por el episodio.
Gracias, chao. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno tenerles aquí. Les saluda Harmuz, un emprendedor y constructor de compañías, como me gusta llamarme. ¿Cómo estás, Ahmad? Querido Harmut, un gusto estar aquí, compartir contigo y ansioso de saber nuestro tema de hoy. Mira, el día de hoy vamos a hablar acerca de una palabra que es mágica y que es la palabra no, la vitamina no. Así que lo primero, pues, si me permites comenzar, yo quisiera contarte un poquito cómo hago para separar las actividades que debo delegar o simplemente no hacer y las actividades que debo hacer. Lo primero que pues quisiera decir es que yo trato siempre en mis emprendimientos y empresas de determinar qué es realmente valioso, qué no puede fallar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en una empresa de tecnología como la que tenía antes, era imposible que falle la autorización de facturas. ¿Me entiendes? Puede ser que un cliente haya mandado un correo y ese correo pues no fui lo suficientemente ágil para responder, ¿no? Eh, Podía fallar en eso. O puede ser que el logo del cliente en la factura no se haya cargado, ¿vale? Podían ser errores que nos los podíamos permitir, pero la no autorización de la factura y el no envío de la factura por mail, imposible. En el caso del negocio de ahora, por ejemplo, de suplementos para salud mental, algo que no puede fallar es la calidad del suplemento. No puede estamos vendiendo salud, no puede ser de ninguna manera que algún ingrediente esté mal o algún ingrediente haya expirado o algún ingrediente no tenga las certificaciones que debe tener. Eso es imposible de fallar. Pero si es que, voy a poner un ejemplo ridículo, pero si es que, por ejemplo, en vez de entregarte un martes, te entregué un jueves, no digo que deba ser aceptable, no estoy hablando de que sea tolerable ese tipo de atención, pero es algo en lo que puedes fallar. Entonces, esa es la primera forma en que yo, digamos, determino qué realmente debe tener mi atención. Es cuando es algo que es core de la compañía, que es lo que más aprecia el cliente o la razón por la que nos compra el cliente. En eso, pues definitivamente estoy siempre muy concentrado. Me encanta saber eso. Es como si tienes dos malos caminos, ¿cuál es el que absolutamente no tomarías nunca? Esa es como la premisa. Y creo que esta es ¿qué técnicas o cómo descubres eso? O sea, tú dices el no perder la calidad en los productos de salud o no la facturación. ¿Cómo sabes que cómo determinaste que ese era la propuesta de valor que nunca ibas a fallar? Excelente pregunta, muy valiosa. Comienza siempre con una visión, ¿no? Comienza siempre con una idea del emprendedor que en el proceso creativo, el emprendedor, así como un músico crea música, el emprendedor crea empresas. Entonces, hay un proceso creativo detrás que dice, mira, yo pienso que esto es lo que valora el mercado o yo pienso que esto es lo que valora el cliente. Y ese es tu producto inicial con el que inicias. Ahora es muy fácil hacer también investigación, puedes inclusive utilizar inteligencia artificial para que te diga eh, qué normalmente es importante en la industria en la que vas a emprender. Yo le llamo, utilizo la palabra claves del éxito, ¿vale? Yo siempre trato de identificar tres, el número mágico es tres, siempre intento que sean tres. Tres claves del éxito de cada negocio. Y esas tres claves del éxito se convierten en el núcleo y lo más importante del negocio. Es el trabajo creativo inicial y después vas al mercado y comienzas a preguntarle, oye, ¿cómo te fue con el producto que te vendí? ¿Por qué me lo compraste? ¿Qué problema tienes que querías solucionar con mi producto? Tenía ansiedad, en el caso de la empresa que tengo ahora Promimente. Ok, y cumplió con lo que tú esperabas del producto, redujo tu ansiedad, sí o no. Y te puedes topar con sorpresas. Hay muchas veces que la gente, tú lo estás, es increíble, lo estás mercadeando para la ansiedad, pero la gente te compra para dormir bien, porque la gente relaciona tener ansiedad con dormir mal. Entonces, tú comienzas a identificar cuál es el dolor del cliente principalmente. Entonces,
Para resumir, he dicho muchas cosas. Inicias con una oferta de valor que viene de tu creatividad como emprendedor y luego la validas en el mercado para ver realmente si esa oferta el mercado la acepta o le genera valor. Lo que es súper importante es no generar la solución sin que exista un problema, ¿no? A veces pasa Sí. eso, que los emprendedores tenemos una linda idea, creemos que esa idea tiene valor en sí mismo y no le preguntamos al cliente. Así es como lo valido. Me encanta. Y diría también que es uno de los factores diferenciadores. Si es que ves no solo tu propuesta de valor, sino tu factor diferenciador del otro. Es decir, todos cuidan su calidad, pero la mía es X. O sea, todos mis competidores a los que yo, claro, esto es algo que aprendí de mis padres. Compite con los mejores, no con los que están alrededor tuyo. Compite con los mejores. Los mejores todos van a tener la mejor calidad. Todos no van a fallar en lo básico. Nadie va a fallar en lo básico. Entonces hay que asegurarse de no fallar en lo básico. Pero después, ¿cuál es tu factor? Esos tres diferenciadores que acabas de decir o tres puntos que son importantes son tus factores y diferenciadores. Y creo que hay que ser muy claros en comunicarlos con el cliente. Yo diría que para dar un ejemplo de cómo existe un problema y también la herramienta, cómo encontramos una solución, piensen en que debemos hacer un hueco en una pared. Ese es un problema. Tenemos que hacer un hueco de una necesidad. Tengo que hacer un hueco en la pared. Y mi respuesta o mi propuesta de valor es un taladro. Entonces, no hay que confundir el que yo produzco taladros y produzco el mejor taladro sin entender que tu cliente quiere hacer un hueco. Así es. Lo que quiero es un hueco, no un taladro. Exacto. Sí. Mira, digamos, me encantó este tema de competir siempre con los mejores, de acuerdo, y siempre asumir, lo sano es asumir que tu competencia es muy buena, ¿no? Asumir que no es buena, pues definitivamente no es bueno. Pero te diría que para encontrar tú la parte, y es la otra parte donde decido, fíjate, qué hacer. Yo creo que el emprendedor, al principio el emprendedor es como todo en la empresa, pero luego se convierte en un custodio de la cultura de la compañía. Es el que decide quién puede trabajar en la compañía, ¿no es cierto? A través de dar el ejemplo de la cultura que esperas. Tú tienes una muy linda cultura, ojalá alcancemos hoy para que nos cuentes de tu compañía. A mí me encanta por lo menos. Y también el encargado de definir qué clientes debe aceptar la compañía. No todos los clientes son aptos para ti, Sí, sí. porque a la final, si es que el cliente no, como decíamos hace un momento, no acepta lo que tú estás dispuesto a ofrecer, no valora lo que tienes y hay un match. Déjame terminar con esta parte nada más. Solo tú puedes ser tú. Nadie más en todo el mundo puede ser Ahmad. Y solo yo puedo ser yo. Nadie más en el mundo puede ser Harvard. Lo mismo pasa en la empresa. Solo Infinity puede ser Infinity, solo Promimente o Edupreneur puede ser Promimente o Edupreneur. Y eso quiero rescatar algo que dijiste, que era la competencia siempre tiene algo bueno. Nunca hay que desmerecer las competencias, siempre hay que merecer la competencia, pero tampoco verles tan alto que no puedes competir, porque claro, solo existe uno de ti y el otro, tu competencia puede ser Michael Jordan, o sea, y tú quieres tirar una bola. La competencia puede ser tan fuerte, pero no hay que perderse que cada dos son únicos y el uno puede ser el mejor del mundo, pero tú puedes traer un valor que el otro no tiene. Así Entonces, es. ser auténtico, ser sí mismo y no tener miedo a competir, porque no ganan siempre, ganan en la mayor de las veces, pero en las pocas veces que ganas tú, puedes generar una empresa bastante grande también. Así Eh, es. entonces, muy importante ese tema de sentirse que se puede competir, que se debe valorar la competencia, que no se desmerecer y que tenemos que caminar nuestro propio camino. En eso se me trae una otra pregunta. Cuando empiezas una empresa, tú dices, identifiqué el hueco, tengo el taladro, pero si el cliente te dice, Harmut, ¿puedes hacer un destornillador también? ¿Qué le dices? ¿Cómo dices que no? ¿Cómo o sí? ¿Cómo dices que no y cómo dices que sí? ¿A qué dices que sí y a qué dices que no? A ver, digamos, las empresas tienen un core o una esencia que es lo que tú no puedes traicionar.
¿vale? Lo voy a poner en términos de personas. Digamos que, por ejemplo, para ti como persona, eh, que nosotros compartimos ese valor, eh, tenemos el valor de, oye, vamos a generar riqueza con nuestro trabajo. No vamos a generar riqueza siendo corruptos, ¿vale? No queremos dinero fácil, queremos un dinero que nos haya costado para que podamos, cuando podamos ver atrás, tengamos el gusto de gastarnos lo que hicimos con un orgullo especial. ¿No es cierto? Eso es importante. Si es que viene alguien y me dice, oye, Harmon, mira, tengo esta oportunidad de negocio, pues tenemos que entregar un soborno, pero con el soborno está garantizado el negocio y vamos a hacer tanto dinero, yo le voy a decir que no, ¿vale? Es porque yo tengo mis valores claros. Las empresas son iguales. Entonces, eh, yo lo que cuando trato con muchos emprendedores y normalmente les digo, mira, no te fijes tanto en el producto para decidir qué hacer o no hacer, sino fíjate en tus valores como compañía. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú me diste, es completamente factible que yo haga destornilladores. Oye, inclusive puedo hacer algo que no tiene relación con el producto. Por ejemplo, si el valor de una empresa que hace taladros es, no sé, garantizar la felicidad del cliente, ¿no es cierto? Oye, para garantizar la felicidad del cliente, posiblemente lo que puedo hacer inclusive es tener un servicio de instalación de cuadros, instalación de repisas para lo que necesite la persona, el taladro. Entonces, yo normalmente aconsejo más bien verlo desde tu esencia y ahí decidir si sí o no hacer un producto, ¿no? Ahora, siempre con un limitante en el sentido de que, pues, si no tienes las capacidades o recursos para producir un producto en particular, pues hay que decirle no, pero ya es otra pregunta, porque tú podrías eventualmente también adquirir la infraestructura para poder hacer el producto que tu cliente quiere, ¿no? Sí. O sea, en verdad el qué no es el que importa, es el por qué lo haces. Entonces, si entra dentro del por qué y es la felicidad del cliente, es tu por qué, y el cliente te está diciendo, yo quiero el hueco, pero prefiero que alguien más haga el hueco y además me cuelgue el cuadro, dices, perfecto, está en mi línea de negocio y lo hago. Pero si te dicen Exactamente. el tema del soborno, de o tomar atajos o hacer algo totalmente que no está dentro de tu por qué, capaz no solo hay que ser tajante, sino que tomarlo como ejemplo para engranarle en la cultura, que es algo que queremos hablar, la cultura de la empresa, decir, nosotros sabemos que aquí decimos que no, esta es la raya. Oye, y te agrego algo. Tú como el emprendedor eres el que establece el estándar. ¿Entiendes? ¿A qué sí y a qué no? Tú eres el que establece los sí y los no. Y muy probablemente lo que suele suceder es que el mismo equipo, porque pues algo que tenemos que hacer los emprendedores es formar equipos. Y que hemos hablado muchas veces en nuestras conversaciones de la importancia de traer talento. Oye, posiblemente tú solo tienes que decir que sí y que no, y el equipo sabe cómo hacer. Ni siquiera necesitas tú ponerte a fabricar el destornillador o a tener un servicio de instalación. El mismo equipo lo puede resolver. Lo que no puede resolver y lo que necesita claridad es la moral, los valores de la compañía, y ahí sí el emprendedor es indispensable. Sí, sí, me encanta. Y me encanta porque trajimos un problema, una solución y el por qué solucionamos ese problema. O sea, no es solo la solución, sino por qué solucionamos ese problema. Y si es que las soluciones mejoran la propuesta de valor o mejoran esa solución, aceptamos. Y todo lo que no mejora, destacamos o Ujú. desechamos Y más bien. ojo, y ojo, el mismo equipo, pues el financiero se encargará de decir si es que es una buena idea de negocio o no, el de operaciones se encargará de decir si es que es algo que la empresa puede proveer o no. Es decir, ese conocimiento muchas veces lo tiene el equipo, es gente profesional que ha trabajado en eso, entonces eh, lo pueden decidir, pero la parte esta del norte, ¿no? De mira, vamos allá y a esto le vamos a decir siempre que no. Y ya te diría, comenzamos con la vitamina, no la conversación. Yo te diría, ¿a qué se le dice que no? Quizá es una de las principales responsabilidades en casi todas las etapas de un emprendimiento o empresa, ¿no? Y diría que es una de los como eh, rito, es como una milestone de cualquier emprendimiento.
Porque si tú tienes una idea y tu por qué y conoces la solución y alguien te dice, ¿me puedes resolver esto? Tú le dices que sí a casi todo, porque quieres facturar, quieres generar, tienes el peso, nunca rompiendo los morales, obviamente, pero sí aceptando casi todo. El día que tienes que decir que no, personalmente en mis emprendimientos ha sido días difíciles. No son fáciles. No diría que, qué fácil decir que no. Son días que yo tengo que meditar, son días que tengo que, y después tengo el buyer's remorse, que el siguiente día digo, hice buena decisión, hice mala decisión. No siempre es tan tajante como lo estamos hablando aquí. Creo que quiero rescatar que ese día es difícil. Ese día se presenta, es una bifurcación en el camino. Cuando llegas a un punto donde dices, tengo que decir que no a esto. Y no sabes si hiciste buena decisión hasta mucho después. O sea, viendo hacia atrás puedes decir, perfecta decisión, pero en el momento es muy difícil. Entonces, ¿qué recomendarías a las personas que se enfrentan con esta situación, donde tienen una bifurcación en el camino y dicen, tomo el sí o tomo el no? Bueno, lo primero, yo siempre recomiendo esto, es tomar conciencia de la necesidad de decir no. Yo creo que eso es lo más importante, porque muchas veces pasa también que no tomas la decisión y está el sí, el no, y no se Tambaleando, sabe, sí, ¿no? sí, sí, Estás sí. ahí como, como no yendo por ninguna parte, y yo te diría, lo primero, entender que se va a tener que tomar una decisión, y mientras más rápido se tome, mejor, ¿vale? Si bien hay decisiones que es bueno alargar porque son decisiones importantísimas para la empresa, es bueno darse tiempo. Mientras más tiempo, pues más difícil para el equipo saber qué tiene que hacer. Esa sería la primera recomendación. Y la segunda recomendación, o más bien lo que quisiera comentar, es que conforme practicas decir no, se te hace cada vez más fácil. ¿Entiendes? Y es súper interesante porque tu propio equipo, si has hecho un buen trabajo de contratar gente que te complemente y talentosa, tu propio equipo comienza a decir los nos, porque ya sabe qué es lo que tú esperas. Eso Sí, pasa. sí. Mira, antes de terminar, quería decirte otro criterio adicional que uso yo para decidir a qué actividades decirles que sí y a qué actividades decirles que no, ¿no es cierto? Hemos hablado de lo primero, las claves del éxito, ¿no es cierto? Si es algo vinculado a esas claves, de ley sí, inmediatamente si están en riesgo me meto, pero es instante a apagar el incendio. Lo segundo, actividades que tengan que ver con lo que es importante para la compañía. Y la tercera, eh, Peter Drucker, que es uno de los gurús de administración más importantes que ha existido, él siempre habla, y es obvio esto, tú tienes que trabajar como empresa en tus fortalezas. Si tu fortaleza es el supply chain, oye, apaláncate en esa fortaleza para competir. Yo lo aplico también como persona. Entonces, trabajo mucho en mis fortalezas. Entonces, por ejemplo, yo soy muy bueno, muy buen estratega, soy bueno con el futuro, tengo visión del futuro, soy muy rápido aprendiendo. Entonces, trato siempre, por ejemplo, de involucrarme en actividades que estén relacionadas a mi fortaleza. Ahora bien, y es verdad, a veces hay actividades que no están relacionadas a mi fortaleza, como por ejemplo, si es que pasa algo en el negocio de las claves del éxito y tengo que meterme a solucionar, me meto a solucionar. No es que es inflexible, pero sí utilizo el criterio de escoger actividades que realmente yo pueda aportar. Porque si, por ejemplo, tú me pones, y la razón por la que trabajamos juntos, Ahmad, es mucho por tu talento financiero que yo no tengo en absoluto. Entonces, si yo me pongo a hacer las finanzas de mi compañía, oye, me convierto en una amenaza para mi compañía, no solo en un obstáculo, sino soy una amenaza. Puedo tomar decisiones que terminen acabando con la compañía. Entonces, tener claridad sobre eso, ¿no? De cuáles son tus fortalezas, y asumir que lo que no es una fortaleza es debilidad. Somos muy buenos en poco, somos muy malos en mucho. Me, me parece que es la parte más importante de todo el podcast y lo que me llevo más es lo del autoconocimiento. La empresa es como nosotros. Nosotros sabemos de qué somos buenos y de qué somos malos. Y me encanta saber que somos buenos en poco y malos en mucho. Y el momento que sabemos de eso, es fácil decir que no, que ya sabes o sea, si eh, en lo que eres fuerte, en lo que eres bueno, dices, tráeme ese problema o dame la oportunidad porque yo quiero hacer esto, yo puedo. Y lo que no,
fácil decir que no. Ahmad, qué gusto como siempre. Nos Qué vemos muy gusto igual. pronto. Listo, muchas gracias.